Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Gloria damos a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el anciano de día, el que le dijo a Moisés: yo soy el que soy, sentado en el gran trono. Gracias damos al Señor por permitirnos estar nuevamente al aire. Al Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor de nuestras almas y Cordero de Dios sentado a la derecha del Padre. Gracias damos al Señor por la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo del Señor. Ríos de agua viva corren dentro de nosotros gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, honores y gloria en Dios Fuente de Poder Televisión. Siempre con lo mejor del cielo para ti, andando bajo la nube del Señor y andando bajo el fuego del Espíritu Santo del Señor. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Esta bendición apenas empieza. No te muevas de la sintonía, porque el Dios de los cielos abre sus compuertas para bendecirle y bendecirme. La gloria es del Señor. Bendito el nombre del Señor, porque nos permite llegar a ustedes nuevamente con la bendita y santa palabra del Señor, el desayuno espiritual que el Rey de los cielos nos permite compartir a esta hora de la mañana en Dios Fuente de Poder. Y continuamos con el estudio titulado La oración modelo o el Padre Nuestro. La oración modelo o el Padre Nuestro. Hoy octava sección, octava parte. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Vamos a Mateo capítulo 6. Versículo 9 en adelante. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. Hoy octava sección, octava parte del Padre Nuestro u oración modelo. Y es la que tiene que ver con Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¡Qué bendición! Aleluya. Como todas las temáticas de la oración modelo o el Padre Nuestro son una bendición. Y como lo hemos dicho en los anteriores mensajes, cada temática del Padre Nuestro u oración modelo es el tema que el Señor desea, anhela, quiere que abordemos y desarrollemos en nuestras oraciones. El Dios de los cielos sabe, lo entiende, conoce cuáles son los temas más importantes que debemos desarrollar en nuestras oraciones. Y uno de ellos es este: la tentación y el mal y el malo. Porque son tres peligros en que siempre nos vamos a estar viendo abocados de manera constante y permanente todos los días en nuestro desarrollo diario. La tentación, enfrentarnos al mal y a los males y enfrentarnos al malo, que es el enemigo. Y esta sección de la oración modelo del Padre Nuestro aborda esta temática, aborda este tema, el tema de pedirle al Señor la victoria sobre las tentaciones, pedirle al Señor la victoria sobre los males y pedirle la victoria al Señor sobre el malo, que es el enemigo. De igual manera, como lo hemos venido diciendo en las otras temáticas de la oración modelo o el Padre Nuestro, en cada una de ellas Dios se va mostrando en su carácter, en su manera de ser, en su forma de actuar. Se nos ha mostrado, por ejemplo, en la oración modelo, en esa sección que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se nos muestra como el Dios proveedor, como ese Padre sustentador de sus hijos. Vimos en la sección anterior, en el programa pasado, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él se refleja ahí, se revela, se da a conocer como el Padre, como el Dios perdonador y salvador. En cada una de las secciones del Padre Nuestro, Dios se va dando a conocer como el buen Padre que es. Y ahora en esta sección, en Mateo 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, está el Señor
revelándose y dándose a conocer como el Dios protector, como el Dios defensor y como el Dios libertador que nos libra y que nos da la victoria. Aleluya es su nombre. Bendito es el nombre del Señor. Pero también estamos aprendiendo aquí a un Padre y conociendo a un Padre bueno, como en todas las secciones y en todas las temáticas del Padre Nuestro. Aquí podemos ver ese Padre amoroso que no quiere que a sus hijos, que somos usted y yo los cristianos, los redimidos por la sangre de Jesús, que no quiere que nos pase nada malo, ni que el malo nos gane la victoria, nos gane la batalla. Así que en esta sección, octava sección del Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Dios está dando a conocer como el Padre que nos defiende, que nos protege, pero que también es libertador y que libra batallas para darnos la victoria. Aleluya es su nombre. Pero como también en la sección anterior incluía dos partes, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, dos secciones. En esta temática, en la octava temática del Padre Nuestro, de igual manera encontramos dos secciones. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Dos secciones. Primero, hay que orar al Padre Celestial para que nos guarde de caer en la tentación, de ceder a la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es la oferta que se nos hace a usted y a mí para que cedamos al pecado. Eso es tentación. Tentación es la invitación que se nos hace para que cedamos al pecado. Tentación es la fase previa al pecado. Tentación no es pecado. Tentación es la oferta, es la invitación que se nos hace para pecar. Así como cuando el vendedor presenta el producto al comprador y le dice, mire, aquí le estoy presentando este champú, sirve para todo tipo de cabello. Y le explica así, así, y le está haciendo la oferta. El comprador o el cliente decide si lo compra, cree en ello, lo acoge, lo hace suyo o lo rechaza. Pues así es la tentación. La tentación es la fase previa al pecado. Es el ofrecimiento, es la oferta que se nos hace para que pequemos. Pero tentación no es pecado. Y mire lo maravilloso del Señor en esta oración modelo, en el Padre Nuestro. Porque esta sección, esta octava sección, viene seguida al perdón de los pecados. Primero nos perdona el Señor los pecados. Y ahora nos dice, están perdonados los pecados, ahora los voy a ayudar para que no vuelvan a pecar. Los voy a ayudar a vencer la tentación. Porque recuerde lo que hemos dicho, que tentación es el ofrecimiento, es la oferta, es la invitación para que pequemos. No hay pecado sin que primero se presente la tentación. Primero se presenta la tentación y después el pecado. No hay pecado sin que no haya tentación. Entonces, insisto, lo bueno de Dios en el Padre Nuestro. Les he perdonado los pecados, y no quiero que pequen más. Quiero que se mantengan en mi presencia, quiero que se mantengan buscándome, quiero que se mantengan en mi victoria, no quiero que se separen más de mí por causa de los pecados. ¿Y cómo los prevenimos? El Padre bueno. ¿Cómo previene que sus hijos no vuelvan a caer en pecado? Dándoles la victoria sobre la tentación, aleluya, sobre las ofertas que se nos hacen de pecado. Bíblicamente hay varios orígenes de la tentación. La primera causa de tentación es que viene de Satanás, viene el diablo. Él es el gran tentador. Él es el gran oferente. Él es el que presenta la invitación para que pequemos. Lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Se le presentó el mismo Satanás, el mismo diablo, a tentar a Jesús de Nazaret. Y le presentó 3 tentaciones. Él es el gran tentador. Satanás se presenta como el gran oferente, el gran ofertador de pecado. Pero también dice Santiago en su epístola, capítulo 1, versículo 13 en adelante, que cuando alguno es tentado,
es tentado, no de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, sino que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. ¿A qué se refiere la Biblia como concupiscencia? A nuestra naturaleza humana que se inclina al pecado, que se inclina a practicar la maldad. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 describe las obras de la carne. Y esas obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicias, prácticas pecaminosas sexuales, iras, contiendas, enojos, orgías y otras cosas semejantes. Esa es la concupiscencia. Nuestra naturaleza pecaminosa y está en todos los seres humanos, que nos inclina, que nos quiere llevar a pecar. Es ahí porque muchas veces sentimos, experimentamos el deseo de cometer adulterio, de cometer fornicación, de mentir, de ser hipócritas, de cometer pecado. Porque hay una naturaleza humana pecaminosa llamada concupiscencia u obras de la carne, según Gálatas 5, 19 al 21. Por eso es que debemos orar y debemos pedirle al Padre Celestial que nos ayude a vencer las ofertas de la tentación, las ofertas del pecado, que vienen o de parte de Satanás o vienen de nuestra propia naturaleza humana. ¿Quién nos puede ayudar a vencer la tentación? El Señor, el Dios que nos defiende, el Dios que nos protege y que no quiere que caigamos en pecado. Qué bueno es el Señor. El Señor Jesucristo, en el capítulo 26, versículo 39 en adelante de Mateo, en Getsemaní, antes de ser entregado, le dijo a los discípulos estas palabras: orad y velad para que no entréis en tentación. Orad y velad para que no entréis en tentación. Como la tentación es la oferta al pecado, hay que vencer esa oferta para no ceder al pecado, para no caer otra vez en desgracia ante Dios. Recuerde lo del mensaje anterior: el pecado es la peor desgracia humana que nos ha podido suceder y nos puede suceder, porque nos separa de Dios, nos lleva a la condenación y nos trae tantas maldiciones. Pero antes del pecado viene la tentación. Así que se previene el pecado venciendo la tentación, aleluya. Y el Señor nos enseña que si oramos y velamos, el Señor nos dará la victoria sobre las tentaciones. Qué promesa tan extraordinaria de parte del Señor. Y lo vemos de manera muy clara y diáfana en la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo venció todas las tentaciones, la que le vino de parte de Satanás, la que venía del mundo externo, la que venía de los religiosos, fariseos y escribas, y pudo vencerlas todas porque era un hombre de oración, era un hombre de ayuno. Precisamente en ese capítulo 4 del Evangelio de Lucas, en la tentación en el desierto, él estaba en ayuno y oración y pudo vencer las ofertas pecaminosas del enemigo para la gloria del nombre del Señor. Si nos mantenemos en oración delante del Padre Celestial, toda tentación que se presente en el camino será vencida y no cederemos para la gloria de Dios. El libro de los Hebreos capítulo 2 versículo 18 dice así: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Fue tentado, dice, él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Recordemos que en el gran trono está el Padre Celestial. Recordemos que nuestra oración va dirigida al Padre, pero a la derecha del Padre, ¿quién está sentado? El Hijo amado Jesucristo. Así que cuando venimos a buscar ayuda al trono celestial, al Padre, ayuda para que nos socorra por las tentaciones, por las ofertas pecaminosas que se nos vienen, ahí el Padre acude al Hijo que está al lado, y el Hijo que está a la derecha nos socorre, nos ayuda, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Contamos con un Dios trino y verdadero que está en unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ayudarnos, para socorrernos cuando somos tentados. Aleluya es su nombre. ¡Qué bendición! Por eso hay que orar, porque las tentaciones afloran. O provienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa que nos quiere inducir al pecado, la concupiscencia, o el enemigo colocando trampas en el camino y ofreciéndonos pecado de una u otra manera para que perdamos la gracia divina de Dios. Por eso hay que orar. Y contamos con un Dios que socorre al que es tentado, para ayudarnos y sacarnos en victoria. Pero el mismo libro a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14 al 16, dice esta hermosa palabra. Hebreos 4, 14 al 16.
por cuanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire el 15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, el Señor Jesucristo, pero no cedió al pecado. Fue tentado en todo, pero no cedió al pecado. Así que Él venció la tentación. Aleluya, y venció el pecado. Es la persona propicia, el Hijo amado Jesucristo, para ayudarnos en el nombre del Padre y por el Espíritu Santo a vencer las tentaciones. Es importante la oración diaria, la importancia de la oración ante el trono de Dios para ayuda, para que nos socorra, aleluya, ante las tentaciones y trampas pecaminosas que ocurren de manera permanente en nuestro caminar. Qué bueno es orar al Dios que nos protege, al Dios que nos guarda, para que no caigamos en pecado, para que no nos apartemos de Él, para que no estemos lejos de Él. Porque recuerde que el pecado nos aparta, nos aleja de la presencia de Dios, pero también nos lleva, nos manda a la condenación eterna. Y el Padre bueno no quiere eso, por eso lo previene, dándonos la victoria sobre la tentación. Primera Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, aleluya, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, pero que juntamente con la tentación nos dará la salida. Fiel es Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que esto es una promesa de Dios, atento, una promesa de Dios. Acuérdese cuando estudiamos la oración y las promesas de Dios, que cuando Dios hace una promesa hay que orar por esa promesa para que se haga realidad en nuestra vida, porque una promesa de Dios es la voluntad de Dios, y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios oye la oración, la contesta y la responde. Así que, hermano y hermana, amigo y amiga que nos ve por Telecaribe, por Dios Fuente de Poder, vamos a aferrarnos a esta promesa. Dios es fiel para socorrernos en las tentaciones y no permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, pero darnos siempre la salida ante toda tentación. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Así que cada vez que usted y yo somos tentados por el mal, por el pecado, para que caigamos en pecado, Dios interviene. ¿E interviene de qué manera? No permitiendo que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Así que toda tentación es resistible. Toda tentación es vencible en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor interviene y nos ayuda a que no seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y dos, la otra promesa que Dios hace aquí. Dios es fiel para darnos con cada tentación la salida, aleluya. Cada vez que somos tentados, Dios presenta la salida. Por eso hay que orar para que esta promesa de 1 Corintios 10:13 se haga realidad en tu vida y en la mía. Cada vez que seamos tentados, Dios intervenga para no permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar y podamos vencer el pecado. Y segundo, que cada vez que seamos tentados, Dios nos dé la salida ante la tentación, la solución para no ceder al pecado. ¡Qué promesa tan extraordinaria! He ahí por qué hay que orar, para que Dios nos dé la victoria sobre todas las tentaciones. Pero la otra parte de esta sección del Padre Nuestro tiene que ver con que le debemos pedir al Señor, después de solicitarle que nos libre, que nos dé la victoria sobre la tentación, ahora que nos guarde del mal. El mal. El mal tiene que ver con muchas cosas negativas que pueden sucedernos. Vivimos en un mundo, usted y yo, y toda esta sociedad, todo ser humano, en un mundo altamente peligroso y muy riesgoso. Los peligros están a orden del día. Aún estando en casa, refugiados bajo el techo de nuestra casa, estamos en peligro. Nos rodean cuantas instalaciones eléctricas y se puede producir un cortocircuito e incendiar la casa. Vamos en un automóvil, en un bus, en un avión y puede suceder un accidente. Podemos estar hoy sanos y nos puede sobrevenir una enfermedad. ¿Cuántos males nos pueden sobrevenir? Y si los clasificamos, podemos decir que hay males espirituales,
ataques espirituales de parte del enemigo de Satanás, el enemigo de Dios y del pueblo de Dios. ¿Cuánto daño quiere hacer el diablo para destruir hogares, destruir vidas, destruir jóvenes? ¿Qué decir de los males sociales, como la drogadicción, como la delincuencia, como la corrupción? ¿Cuántos males nos quieren hacer daño? Nos quieren dañar a nosotros y a nuestra familia. Males emocionales, traiciones, adulterios, fornicaciones. Males económicos, ruinas, desastres económicos, financieros, en empresarios, en independientes, en personas del común y corriente. ¿Cuántos males, como las enfermedades, males a nuestra salud, nos pueden sobrevenir, sea a nosotros, o sea a nuestros hijos, o a nuestra familia? Pero el Señor abre un espacio aquí en la oración y dice: pídanme que los libre del mal, porque yo tengo el poder para librarlos de todos los males emocionales, de los males económicos, de los males espirituales, de los males familiares, de los males sociales y de cuántos otros males. Catástrofes naturales. Hemos estado atentos y alerta a tantos fenómenos naturales, catastróficos de estos últimos meses y de estos últimos años. Terremotos, erupciones volcánicas, sismos, maremotos, huracanes, temblores de tierra, avalanchas. ¿Quién nos puede librar de todos esos males sino el Todopoderoso? Y es ahí donde Dios quiere también que puntualicemos en este detalle, en que somos seres humanos y somos frágiles, por tanto, y somos débiles. Por eso decirle al Señor en este punto de la oración: líbranos del mal, es reconocer nuestra condición de débiles, de frágiles ante toda esta creación, pero que necesitamos de su poder, de su ayuda, de su protección, de su defensa, de su guía, que nos libre de los males. Pero ¿quién está detrás de las mayores acciones malignas? Satanás, el malo. Así que decirle al Señor: líbranos del mal, es también decirle en la oración: dame la victoria sobre el diablo, sobre Satanás, el rey del mal. Dice Primera de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el poder de Satanás, bajo el poder del maligno. Por eso hay tanta maldad y tantas cosas malas en este mundo. ¿Quién nos puede librar? ¿Quién nos puede dar la victoria sobre el enemigo? ¿Quién nos puede proteger contra sus acciones? Solo el Padre Celestial. Así que el Señor se está mostrando aquí, no solamente como el Dios que nos ayuda a vencer la tentación, para que no caigamos en pecado, sino como el Dios que nos da la victoria sobre el mal y sobre el malo que es Satanás, y que lo vence, aleluya. Porque Él es el que lo ha vencido en la cruz del Calvario, para la gloria y honra del Señor. El Salmo 91, versículo 1 en adelante dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente es vivir bajo su presencia. ¿Y cómo vivimos bajo su presencia? Bajo esa sombra poderosa que nos cubre, que nos protege, que nos guarda. Orando. Cuando tú y yo oramos, atraemos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú y yo oramos, la sombra del Omnipotente, las alas del Altísimo nos cubren. Aleluya. Y este Salmo 91 se vuelve realidad. Dice el versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Un Dios que se convierte en castillo, un castillo protector, defensor del mal. Nos librará del lazo del cazador, del enemigo. Cuántas promesas de Dios en este Salmo 91, pero todas serán realidad cuando oremos al Padre para que nos libre del mal y nos libre del malo y del cazador maligno de Satanás, y nos esconda en Él, porque Él es nuestro castillo, esa fortaleza, ese lugar de habitación donde habitaban, vivían los reyes en la antigüedad y donde los enemigos no podían penetrar, porque ahí estaba bien resguardado. Jehová es nuestro castillo, su presencia, aleluya. Dice también el versículo 5 en adelante del Salmo 91: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ni saeta de día ni de noche, porque de día hay males y de noche también hay males. Pero el Señor promete que todos los males que nos quieran atacar en el día y que nos vengan a atacar en la noche, el Señor nos protegerá de todo ello y nos dará la victoria. Bendito es el nombre de Dios. Y dice también
el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Muchos ataques del enemigo, muchos ataques de una forma y otra para tratar de hacerte daño a ti, a mí y a nuestra familia. Pero el Señor dice que ninguno tocará nuestra morada. ¿Por qué? Porque su protección Él la promete. Pero hay que orar para que la promesa de Dios se haga realidad, aleluya. Y sigue diciendo el Salmo 91, verso 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La promesa de Dios, que ninguna plaga tocará nuestra morada, pero hay que hacerla realidad a través de la oración, y que Él nos guardará, como también mandando sus ángeles, que nos guarden, que nos protejan, los ministradores de Dios, los ejércitos del cielo, para que nos guarden y nos protejan. Qué promesa tan extraordinaria, pero para que se haga realidad hay que orar, para que Dios nos libre de todo mal. Cada vez que oremos al Señor, entonces debemos pedirle que nos libre de la tentación, que nos dé la victoria sobre la tentación, sobre todas las trampas del enemigo y también sobre todos los males, en cualquier área, en lo natural, en lo económico, en lo espiritual, en la salud, en lo familiar, y nos dé la victoria también como el gran libertador sobre el malo. Qué maravillosa promesa del Señor. Esta sección del Padre Nuestro. No nos metas en tentación y líbranos del mal y del malo. Precioso el Señor. Es tiempo de orar a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Qué hermosa es la oración modelo, Señor, el Padre Nuestro. Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Señor, cuántas tentaciones en el camino, aún de nuestra propia naturaleza humana, somos tentados con tal de caer en pecado. El enemigo, Señor, nos ofrece pecado a toda hora, el mundo que nos rodea. Señor, danos la victoria sobre todas las tentaciones, sobre todas las trampas del enemigo, Señor. Pero también cuántos males nos rodean, males de muchas maneras y formas nos rodean a nosotros, a nuestra familia, como enfermedades, como accidentes, como tragedias, como ruinas, como catástrofes, Señor. Dios mío, líbranos del mal, danos la victoria sobre todo mal que quiera venir a nuestras vidas y a nuestras familias y hogares, pero también danos la victoria, Padre Celestial, sobre Satanás, sobre el malo. Deshace todos los planes del enemigo contra Colombia, contra la familia colombiana, contra el pueblo cristiano, contra el pueblo que está en sintonía, Señor. Todo lo que el diablo quiere levantar, Señor, contra los televidentes, deshácelo, Señor. Invocamos tu nombre, Padre, y todas esas promesas del Salmo 91 se hagan realidad a favor de tu pueblo televidente, a favor de tu misión, Dios fuente de poder, y a favor de este país, Colombia y el mundo entero. Señor, usted es quien nos puede librar de la tentación, darnos la victoria sobre toda oferta de pecado y darnos la victoria, Señor, sobre todo el mal que el enemigo quiere traer y sobre todos los males que nos quieren visitar, Señor. Sea usted glorificándose en toda la vasta audiencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. El poder de Dios, dándole la victoria a muchos varones, a muchas damas, a muchos jóvenes y aún a muchos niños que han estado viendo este programa, porque las tentaciones han estado rodeando a muchos, pero el Señor socorriendo, el Señor enviando su poder, el Señor enviando su gloria y dándoles la victoria para vencer la tentación. El Dios de los cielos dando la victoria sobre el mal, muchas trampas malignas, muchos ataques del mal contra hogares, contra vidas que han estado viendo este programa, pero el poder de Dios sale en defensa, como libertador, me dice el Señor, a librar al pueblo y a librar a las familias y a librar a las vidas de toda obra maligna de Satanás. Hay poder de Dios, los cielos están abiertos y la gloria de Dios ayudando a muchos pueblos en la tentación para que no caiga en pecado y librándonos de todos los males que el maligno quiere traer y dando la victoria sobre la cabeza del diablo. A favor de este país, Colombia, en el nombre de Jesús, a favor de la iglesia de Cristo en la tierra, a favor de este pueblo que ve Dios Fuente de Poder Televisión. La gloria es del Señor. Si en 8 días el Cristo de la gloria no ha venido por nosotros, nos volveremos a ver nuevamente en esta pantalla chica de Dios Fuente de Poder, por aquí por Telecaribe. Tenlo presente, Cristo viene y nadie lo detiene. Y este evangelio se anda de una sola forma, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Que el Señor me les bendiga.